Muy bien, y llegó el momento de hablar con Florencia Freijo. ¿Cómo te va, Florencia? Muy bien, ¿cómo estás? Bien. Bien, bueno, gracias. Muchas gracias por estar aquí, porque vamos a hablar de nosotras, de las mujeres, de todas las demás mujeres también, y pensar y reflexionar un poquito en qué situación estamos ahora atravesando, qué es lo que sentís con todo lo que hemos ido evolucionando. Bueno, básicamente que la mujer ha logrado posicionar en el espacio público ciertas demandas de diferentes esferas, ¿no? No solo desde el entretenimiento, las actrices de Hollywood, las actrices de Argentina, que también están llevando adelante varios reclamos del movimiento histórico, ¿no? De mujeres, sino también dentro del periodismo, dentro de las empresas, dentro de las universidades, pidiendo autoras feministas para leer, porque de repente un día se dan cuenta que leían solo bibliografía masculina y es como que eso lo naturalizaban. Incluso las que por ahí estábamos en un camino más de deconstrucción o de militancia o de formación con lo que tiene que ver la llamada perspectiva de género, hay un montón de cosas que por ahí no veíamos y bueno, y esta cuestión como no colectiva, grupal, hace que estemos mejor posicionadas, creo que en lo público, para hablar de nuestras demandas. Sí, y es bastante también curioso ver la sorpresa de tanta cantidad de gente que dice, no sabía. No sabía o no me di cuenta. No me di cuenta. Me pasa también a mí, digo, y a compañeras, ¿Sí? o también sentía que no podía o tenía miedo o cómo iba a hacer tal cosa. Y hoy en día es cómo no voy a decir tal cosa o cómo no voy a señalar tal actitud. De repente la risa nos dejó de parecer un buen camino para salir de situaciones incómodas. Y me parece que esa es la mejor herramienta que tenemos hoy para dar, para transmitir a las nuevas generaciones, que generan también un equilibrio en los vínculos, va más allá de las mujeres, ¿no? Sí, va más allá de generar un nuevo equilibrio en los vínculos, porque le pasa también a los varones esto, de ay, no sabía y no me di cuenta, con mis compañeros pensábamos que abordar a una mujer en un espacio público de tal manera era lo normal bien, y estaba bien. Y era cómodo. Y que a ella le gustaba. Y que a ella le gustaba. Claro. Entonces, bueno, de repente romper el prejuicio, y el prejuicio desde el concepto negativo, sí, ¿no? Contra lo que es la masculinidad, sino que también hacer pedagogía un poco y esto de que cada vez se hable más y cada vez haya mayor corrección, pese a que también se dice, ¿no? Bueno, demasiada corrección política. Bueno, hoy es necesaria. Hoy son necesarios estos espacios. Sí, claro. Y después ya el cambio va solo, uno ya lo ve en las chicas más jóvenes. Y también plantearse qué le pasa al otro, si le gusta lo que yo digo, lo que hago, o a lo mejor le molesta, ¿no? Es muy interesante. Bueno, vamos a un tema también que ya por suerte también ha tomado una dimensión pública y conocida, que es la violencia contra la mujer. ¿Qué le pasa a una mujer hoy en la Argentina que sufre un episodio de violencia? Bueno, este cambio del que hablábamos recién no se gesta de la misma manera en todos los órdenes. No. Y lamentablemente en los operadores judiciales es donde se ve justamente como una mayor resistencia a este cambio, sobre todo, por lo menos en nuestro país, en espacios del interior. Igual, digamos, saliendo de esto que se cree que, viste, hay una diferencia entre el interior y la capital federal, también sucede acá y también sucede en provincia de Buenos Aires. Digamos, no hay que idealizar porque lamentablemente nos queda mucho por hacer. Y bueno, y se ve que una mujer, cuando llega el momento de hacer una denuncia, encuentra barreras que tienen que ver con la violencia simbólica y concreta y hasta a veces física dentro de lo que es la violencia institucional. La violencia institucional quiere decir, por ejemplo, una comisaría, ¿no? Una institución que actúa como supuestamente protectora del ciudadano. Sí, básicamente es la protección. Exacto, en manos del Estado, ¿no? Sería como la institución representante del Estado para proteger en situaciones de amenaza. Bueno, una mujer va a una comisaría y encuentra nuevamente una violencia, una revictimización, haciéndole preguntas que son, que son sesgadas, que no tienen perspectiva de género, que vuelven a hacer revivir a esa persona a la situación que vivió. No, que aparte muchas veces, la duda fundamental, la duda. O sea, el planteo de
lo que me está diciendo es así, está segura, y dudando a ver de qué es lo que pasó, ¿no? Sí, muchas veces es también, vos te aseguras que querés denunciar, porque mirá que si denuncias tal cosa. En Argentina, por ejemplo, hay una nueva ley donde las personas de las fuerzas de seguridad que cometen delito en el marco de la violencia de género tienen que devolver su arma reglamentaria en la primera denuncia, y esto todavía no se cumple. Y de hecho, digamos, los femicidios que están relacionados con personas de las fuerzas de seguridad fueron ejecutados a través de ese arma reglamentaria, con lo cual efectivamente hay una relación entre el arma reglamentaria y el potencial femicidio ante una denuncia de violencia de género. Y en Argentina eso todavía no se cumple. ¿Por qué? Porque la mujer llega a la comisaría y son las mismas personas que cubren a otra de las personas de las fuerzas de seguridad. Con lo cual está muy dificultoso, eso en el caso de las comisarías, las fiscalías de género, las fiscalías de la mujer tienen horarios restringidos. Claro, porque la violencia no tiene un horario, es las 24 horas puede suceder algo, ¿no? Exacto, y de repente la persona llega y no hay un médico legista que pueda constatar cierta cantidad de golpes, ¿no? O la magnitud de la violencia, no hay una trabajadora o un trabajador social, no hay una persona que contenga a los hijos, que muchas veces son las víctimas colaterales, lo que se llaman las víctimas de los femicidios vinculados. Con lo cual, bueno, eso en lo micro, ¿no? Y no me quiero olvidar lo que pasa con las sentencias, con los jueces. También. Para que te des una idea, en el 2012 que se legisló, digamos, lo que es entró en la reforma el artículo 80 del Código Penal, que es el que habla específicamente de la figura de femicidio. Y recién en el 2015 comenzaron a haber condenas que todavía no eran efectivas, ¿no? No había sentencias efectivas con la figura de femicidio. Cuesta mucho el encuadre dentro de los jueces lo que tiene que ver con, bueno, fue femicidio. ¿Qué quiere decir? Con que efectivamente hubo un crimen, un homicidio en situación de donde me dio violencia de género, donde me dio odio de género. Es decir, la mujer murió por el hecho de ser mujer. De ser mujer, y todo lo que significa ser mujer. Claro. Digamos, la violencia económica que esta mujer sufre porque estaba en situación de desamparo, la violencia física, concreta, en la crianza de sus hijos, lo que se le decía, lo que se verbalizaba. Desamparo es una palabra que es justa, porque hay una sensación así absolutamente, y aparte persiste todavía en el hombre la idea de que la mujer es su propiedad. Sí, por supuesto, y persiste en espacios simbólicos del discurso muy pequeños y muy corrientes, ¿no? Uno lo ve como algo más por ahí burdo o más real cuando efectivamente hay una situación física, pero el tema es cuando pasan cuestiones concretas. Nosotros, Argentina es un país muy futbolero, digo, y en ese sentido, dentro de los códigos del fútbol y de cómo se desarrolla la masculinidad en relación al fútbol, hay también una cuestión de ver a la mujer como un objeto de consumo y de su propiedad. Y bueno, y esto lo hemos visto en casos mediáticos que, bueno, si tal jugador estuvo con la mujer de otro jugador, se cuestiona el rendimiento de ese jugador por el hecho de esa cuestión. De esa situación. Exacto. Claro que sí. Pero es por lo único que se lo cuestiona a ese jugador. Digo, hay otros jugadores de la historia del fútbol argentina que han generado situaciones continuas de violencia de género, que tienen irresponsabilidad en su desarrollo paterno, digo, en sus vínculos personales, y no se lo cuestiona. Al hombre en general, en todo el espectro de su profesionalidad, no se lo cuestiona desde su vida personal. No. En cambio, a la mujer sí. Sí, es cierto. Bueno, ya que hablamos también del tema profesional, me encantaría que hablemos de la diferencia también, ¿no?, económica que existe para el mismo trabajo entre un hombre y una mujer, ¿no? Y mira, en Argentina, digamos, los empleos que suelen estar en mayor precariedad... Esto también ha sorprendido a muchos. Cuando se empieza a hablar de esto, dicen, ¿puede ser? Sí, puede ser. Lo ves en números. Es así. Sí, te dicen que no, o cuando vas a los rangos más altos te dicen, no, pero si ahora las mujeres manejan todo, si tuvimos una presidenta mujer. Y vos decís, no, pero miremos los estratos más bajos, que es donde está el grueso de los números. Y ahí vos ves que la empleabilidad, digamos, de los que están en situación de vulnerabilidad, que son los obreros o las ama de casas, ¿no?, las empleadas domésticas,
gana casi el doble un obrero que una empleada doméstica, y son los sueldos que tienen estratos, digamos, inferiores dentro de todo lo que es el rango de empleos. Pero además vos ves que dentro de lo que es las empleadas domésticas, la contratación está en situación irregular. Es cierto. ¿No? El 75% de las empleadas domésticas en Argentina están en situación irregular, pese a que hay una legislación para lo que se dice para blanquear. Hacer fácilmente todo. Mal llamado blanquear, pero bueno, regular. Se hace muy fácil, exacto. Sin embargo, no se hace, ¿cierto? Y eso tiene que ver también, ¿qué quiere decir? ¿Que la ley está mal implementada? No, yo creo que acá, particularmente en este caso, hay que dejar de echar la culpa al Estado, y acá tenemos que ver con una cultura, ¿no?, en el imaginario social, de creer que la empleada doméstica está ayudando, está colaborando, y que como la mujer tiene ese rol per se, que es el rol de los cuidados, de lo reproductivo y demás, bueno, viene a casa y además se hace unos mangos, ¿no?, en el lunfardo. Es cierto. Y esto es un error y un horror, que se viva así lo que es el empleo por excelencia que mantiene el resto de los empleos. Esto no hay que olvidarse. No. Los empleos de cuidados y los empleos domésticos sostienen la vida productiva del resto de los seres humanos. Y es un empleo que ocurre de manera invisible, en las sombras y muchas veces bajo condiciones de explotación. Hay otro tema que me encantaría hablar, que es el techo de cristal y el piso pegajoso. Contame, porque me encantó. Lo del techo de cristal lo había escuchado, del piso pegajoso no. Está. Mirá, son metáforas, ¿no?, que se utilizan en la economía, y particularmente en la economía feminista, que es la economía con perspectiva de género, que habla de que hay una barrera invisible, en el caso del techo de cristal, de las mujeres para acceder a posiciones de poder o posiciones también de dirección o de gerencia, ¿no? Lo que se llama decisión y dirección. Sí. Son dos cosas fundamentales a la hora de poner nuestra impronta personal en una compañía. Esto tiene que ver por muchos prejuicios, muchos de los cuales tienen que ver con que la mujer va a relegar su vida profesional en relación a la maternidad. Esto lo vemos cuando analizamos que el desempleo promedio en Argentina, en el caso de 18 años a 29, que es la edad reproductiva de la mujer triplica el desempleo promedio. Es decir, que las mujeres de 18 a 29 años tienen 3 veces menos posibilidad de conseguir trabajo en una situación que ya de por sí es amenazante en lo que es el caso de la empleabilidad en Argentina. Pero además, el techo de cristal nos dice que cuando una mujer está igual de capacitada que un hombre o que su compañero, muchas veces tiene mayor carrera, va a tener ciertas barreras que no se van a decir, que también muchas veces tienen que ver con esto de conciliar su vida personal. Porque una mujer que tiene que ir a buscar a sus hijos a las 18 horas no puede ir a un after office, no puede ir a un curso en donde conoce a otras personas, en donde en general los acuerdos extralaborales y los acuerdos de subir de mando y demás se hacen en esa complicidad, ¿no? O el hecho de los viajes y demás. Entonces, como esas cuestiones no se pueden conciliar, la mujer ve esa barrera. El piso pegajoso tiene que ver con que no solo hay un problema en la mujer si tiene todas las capacidades de acceder, hay algo como que la está tirando para abajo. Que no la deja subir. ¿Qué es la desigualdad horizontal, no la vertical? Que tiene que ver con que incluso entre mujeres también hay desigualdad entre nosotras. No es lo mismo una mujer del interior, aunque tenga la misma cantidad de estudios y demás, que una mujer tal vez de la capital, porque ya de por sí va a haber algo en el sesgo del quien te está entrevistando que va a estar visto de manera negativa. Y también tiene que ver con las barreras económicas. Las mujeres que estamos en una misma posición, pero que podemos terciarizar el trabajo en otras mujeres, muchas veces en negro, que es lo que decía hoy, ¿no? Porque las mujeres hemos avanzado profesionalmente a pos de terciarizar los trabajos reproductivos y domésticos en otras mujeres. Por supuesto. O sea, esto no es que se trasladó en una cuestión equitativa de tareas entre hombres y mujeres, sino que vuelve a ser mayor carga hacia a veces las abuelas. En los barrios vemos las tías, las primas. Hay mucha solidaridad ahí.
Sí, y las niñas de 15 años, que muchas veces dejan los estudios para cuidar a sus hermanitos, porque la madre tiene que salir a trabajar, obviamente también en empleo precarizado. Entonces, esas son las barreras que las mujeres vamos viendo al costado y a lo largo de la vida profesional. Sí, el tema aparte del dinero es un tema importante porque también por formación que una mujer hable de dinero está tildada de interesada, o de algo que no está bien. Una mujer, el porcentaje de mujeres que le preguntan a su marido cuánta plata tenemos, cuánto ganás, dónde está la plata, o las decisiones importantes las quieren compartir y no pasa eso, ¿no? Sin embargo, ¿sabes Viste que a veces pasa, dice, se murió el marido y ella se encontró con todo el mundo. Sí, con que tenía... porque ella no firmaba un cheque. Y yo digo, ¿por qué no firmaba? No sabía ni firmar un cheque, no sabía hacer un trámite. Digo, ¿por qué nunca, no? Porque también de parte de las mujeres interesarse por saber también, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a veces hay... Desde la opresión simbólica, ¿no? Desde el discurso que por ahí genera esta masculinidad, de tratar a la mujer de bruta o de tonta, que no va a saber manejar el dinero. Y si vos tenés toda una sociedad que te dice que en los ministerios de Economía no hay mujeres, en los ministerios de Hacienda y Finanzas no hay mujeres, digo, eso lo traslado a la economía doméstica y efectivamente una mujer crece pensando que es mala en las matemáticas, que es mala en el manejo del dinero y que no puede estudiar ni ingeniería ni carreras contables, porque de chica Juliana, la valijita de muñeca, era de enfermera, a lo sumo de doctora como gran hallazgo. Aspiración, en los 90 ya aparece la doctora, pero si no eran todo lo que tenía que ver con el nenuco y el cuidado, digamos, de los niños. Con lo cual, hasta que eso se rompa, obviamente va a pasar tiempo y necesitamos mujeres referentes que muestren que pueden liderar esos espacios, que van a ser de ejemplo. Pero después también tenés que, pese a esa concepción, cuando las mujeres perciben el dinero y el dinero del hogar, son las que más gastan en el consumo del hogar, de lo familiar. Digo, si hay dos personas, un hombre y una mujer, que perciben un sueldo y ponen el mismo sueldo, esa mujer se calcula que va a destinar aproximadamente el 70 y el 80% de lo que ella percibió en las cuestiones del hogar, porque de los gastos. Porque en un punto también está pidiendo como disculpas, ¿no? Tratando de decir, bueno, me voy de casa, porque hay una cosa cultural tan fuerte en todo eso. Sí, tal y tratando de ver a ver de qué manera entonces congraciarme. Porque a veces también el empleador es fantástico cómo utiliza todo tipo de estrategias para el tema del dinero. Le dice, bueno, pero vos podés ayudar con esto, no es tan importante lo que vas a ganar, ¿no? Sí, hay una penalidad también económica por el hecho de ser madre. Las madres ganan un 18% menos en promedio, se calcula eso en Argentina, pero además después tenés la diferencia salarial en general entre hombres y mujeres que va del 20 al 40%. Claro. Va al 40% en empleos más precarios, digamos, que era lo que te contaba hoy entre lo doméstico y el obrero, ¿no? Pero bueno, estas diferencias, o pese a estas diferencias salariales, la mujer muchas veces decide ir al mercado laboral. ¿Y con qué barreras se encuentra? Bueno, con que no tiene jardines maternales, con que incluso desde las instituciones se las convoca a ellas para las reuniones, o no se pone presión para que vaya el padre, y el padre dice, no, yo no puedo, porque la empresa no sé qué. Y entonces, bueno, así seguimos reproduciendo que efectivamente los hombres puedan estar en exclusividad en las demandas de lo empresarial y del trabajo, y las mujeres tienen que acceder a posiciones de empleo más flexibles para poder conciliar, ir a buscar al chico al colegio, no sé, acceder de vuelta al mercado laboral después de los 2 años, porque bueno, hubo que atender a ese bebé. Y con esto, digo, me parece importante aclarar, no quiero decir que todas las mujeres, digamos, tengan que ser profesionales o sean profesionales, tanto todas vayan al mercado de laboral, al mercado de lo profesional al mes de tener un hijo. Muy bien. Quiero decir que el problema está en cómo está estructurado desde las empresas esto. Porque en otros países las licencias son compartidas y son compartidas casi 1 año y medio, 2 años. Algunos me van a decir, bueno, sí, son Suiza, que tienen un desarrollo económico. Ahora, y muchos economistas me lo van a decir, ahora yo le preguntaría
a ese economista si sabe en pos de qué se hizo ese desarrollo económico. Porque cuando vos ves que un montón de legislación que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos datan del mismo momento histórico en el que ese país fue creciendo económicamente, y tenés un montón de estudios que te habla que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo genera una eficiencia en el PBI de los países, en el crecimiento de los países, entonces lo que yo me preguntaría es si no estaremos mirando al revés la realidad, y en realidad lo que estamos necesitando para el crecimiento es incorporar la perspectiva feminista, la perspectiva de género al sistema económico. Ahí tenés a la directora del FMI, a Lagarde, que le dijo el otro día a Duhovne, nuestro ministro de Economía, no hay ninguna mujer en su equipo. Y miró para los costados y se rieron, les pareció gracioso. Y la verdad que no es gracioso cuando vos ves que las mujeres hoy están manejando, o no sé si manejando, pero teniendo una impronta muy fuerte en el mercado laboral y no son representadas en ninguna instancia estatal. Sí, y también con la evolución que ha habido, Florencia, porque hay muchas mujeres que son las que sostienen su hogar, hay muchas mujeres solas que crían a sus hijos y ya esos hijos son diferentes también, porque han visto una madre que no se quedó encerrada esperando a ver una solución mágica, sino que es una madre que enfrentó la vida y sacó adelante. Es impresionante la cantidad de mujeres solas que son cabezas de hogar. Mira, es el 15% de los hogares en Argentina son monomarentales. Muchísimo. ¿Qué quiere decir? Que no hay una figura paterna. Y después, en la composición del hogar, lo que se llama jefas de hogar, que esto lo estudia el IPC, dice, ¿no? Simplifica que el 45% de esos hogares expresaron que había una jefa de hogar. Esto no quiere decir que el ingreso mayor sea el de una mujer en el 45% de los hogares. Quiere decir que se percibe, las personas que hicieron la encuesta perciben que es una mujer la que está al mando del hogar, al margen de si es ella la que sale a trabajar o no, trae el salario mayor o menor. Con lo cual quiere decir que tenemos una cultura que, pese a que nos dice que la mujer tiene que estar relegada a lo doméstico y que eso es algo peyorativo o de poca importancia, es la que maneja las economías del hogar, las economías domésticas, ¿no? Casi en la mitad de los hogares. Y quiere decir que el Estado tendría que estar ocupándose de un gran problema que tenemos, que es la falta de responsabilidad de los cuidados paternales, de las cuales las empresas también son responsables cuando naturalizan que un hijo al momento de nacer tiene que estar solo 2 días en una licencia postnatal con su papá y 6 meses con la mamá. Con la mamá. Eso es una política pública que naturaliza el abandono paterno. Después se va trasladando, porque todo va generando algo desde lo cultural. Claro. Digo, no quiere decir que ese padre va a abandonar a su hijo. Digo, quiere decir que en el imaginario social se construye que no es tan importante la figura de lo paterno. Del padre. Florencia, ha sido bárbaro todo lo que nos has contado, todo lo que hemos compartido. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos por la entrevista, muy linda. Gracias.